La bolsa de valores se ha vuelto en los últimos años un sitio muy accesible para todo el mundo. A día de hoy es muy sencillo comprar y vender acciones directamente desde tu móvil, tableta o el ordenador. Sin embargo, también es uno de los sitios en los que es más fácil perder tu dinero si no tienes una estrategia clara pensada de antes y unos conceptos básicos de cómo funciona la bolsa. En este vídeo vamos a introducir 3 estrategias básicas para ganar dinero en bolsa a largo plazo, además de unos cuantos consejos que te ayudarán a entender cómo funciona mejor la bolsa, cómo funciona la psicología de la gente que invierte en bolsa y cómo maximizar el rendimiento que le puedes dar a tu dinero. La bolsa, ese gran desconocido. Hey, ¿qué tal? Por si eres nuevo en este canal, mi nombre es Ren y aquí hablamos de finanzas, minimalismo y programación mientras destrozamos canciones con el ukelele. Este es uno de los vídeos en el que estamos viendo conceptos básicos de inversión, con lo cual te puede ser muy útil si eres principiante o si estás pensando en empezar a invertir en bolsa o si has tenido malas experiencias pasadas, para intentar ver qué es lo que hiciste mal y cómo mejorar. Te recomiendo que veas este vídeo de principio a fin, ya que está lleno de pequeños consejos que te pueden ser de mucha utilidad. Sin embargo, si tienes poco tiempo y quieres ir al grano, en la descripción tienes la lista de las distintas secciones para que vayas directamente a la que más te interese. Disclaimer. Antes de seguir con el vídeo, como siempre, quiero aclarar que no soy asesora financiera. Si quieres embarcarte en temas de inversión más complejos, asegúrate de contactar con un asesor financiero. Este vídeo lo hacemos únicamente para que te entretengas y para que yo tenga una excusa para destrozar canciones con el ukelele y hacer un poco el idiota. Uy, mira qué cana tengo aquí. Una vez dicho esto, vamos a ver qué es lo que tienes que saber antes de empezar a invertir, 3 estrategias que he seleccionado que creo que te van a ser muy útiles y cómo combinarlas para crear tu propia estrategia de inversión en bolsa. Ten en cuenta que cada persona tiene un contexto y unas necesidades diferentes, con lo cual la idea de este vídeo es darte una visión de las distintas estrategias que puedes utilizar y de los conceptos básicos que necesitas y ayudarte a que tú crees tu propia estrategia y los adaptes a tu contexto. Antes de empezar con las estrategias, vamos a ver 2 elementos fundamentales que tienes que saber en tema de bolsa. La primera cosa que tienes que tener en cuenta es que tienes que pensar qué tolerancia al riesgo tienes. Esto es imprescindible para poder seleccionar el tipo de estrategia que vas a llevar en tu inversión en bolsa. No sirve de nada seleccionar una estrategia más arriesgada o con un riesgo más alto si en cuanto baja el mercado te vas a poner nervioso, vas a vender entrando en pánico cuando el precio de esas acciones o de lo que tengas comprado en bolsa está por los suelos. Cabe la posibilidad de que no tengas claro qué tolerancia al riesgo tienes. Si esto es así, yo te recomendaría que empezaras por una estrategia con el menor riesgo posible y vayas probando con poco dinero estrategias más arriesgadas para ver cómo reaccionas. El segundo punto muy importante que tienes que tener en cuenta antes de empezar a invertir es cuánto tiempo vas a poder dedicarle. Cada persona tiene una cantidad de tiempo libre diferente, distinto trabajo, estudios, obligaciones e intereses, y entonces tienes que decidir cuánto tiempo vas a querer dedicarle a todo el tema de inversión. Estrategias. Vamos ya directos a hablar de las estrategias de inversión. He seleccionado 3 estrategias para cubrir la mayor parte de personalidades a la hora de invertir, tiempo disponible que puedes tener para invertir, cantidad de riesgo que quieres tener y facilidad de implementación. Antes de seguir, quiero recordarte que no soy asesora financiera, no me ha dado tiempo en lo que llevamos haciendo este vídeo, con lo cual solamente recordarte que esto sigue siendo puramente entretenimiento. Volviendo a lo que estábamos, estas son las 3 estrategias que he seleccionado. Estrategia para vagos, estrategia para desmotivados y estrategia para motivados. Estrategia para vagos. La mejor estrategia para gente que no tenga mucho tiempo o que no quiera estar mirando todo el tiempo la bolsa es invertir mensualmente una misma cantidad en una ETF. ¿Qué es una ETF? Una ETF o Exchange Traded Fund es un fondo indexado y esto significa que sigue a un índice concreto.
En vez de ser un fondo de inversión tradicional en el cual un equipo de dirección decide en qué se va a invertir en ese fondo, este tipo de fondos indexados simplemente siguen un índice de referencia, como puede ser el IBEX 35, el Nasdaq 100, el S&P 500. Existen muchos tipos de índices. Hay tres cosas muy importantes que debes saber de esta estrategia. La primera es que es una estrategia a largo plazo, como hemos dicho, y que va a requerir poco tiempo por tu parte de forma mensual. La mayor parte del tiempo que le dedicarás a esta estrategia es al principio decidiendo en qué ETF vas a querer invertir. La segunda cosa importante es que al invertir todos los meses una cantidad fija, siempre en las mismas ETFs, estás haciendo lo que se conoce como dollar cost averaging. Esto significa que al final haces una media de todos los precios y no te van a afectar tanto las subidas y bajadas del mercado. Numerosos estudios han demostrado que tu portfolio funciona mejor si haces dollar cost averaging que si intentas time the market, que es básicamente intentar comprar siempre cuando está cayendo el mercado e intentar vender cuando está subiendo. La tercera cosa muy importante es que al invertir en ETFs, tu portfolio estará inmediatamente diversificado. Por supuesto, la cantidad de diversificación depende del tipo de ETF en el que vayas a invertir. Por ejemplo, si lo que quieres es invertir en el Nasdaq 100, vas a tener las 100 mejores empresas del mercado Nasdaq, que se basa en empresas tecnológicas. Con lo cual, si hay una bajada de precio en empresas tecnológicas, no vas a estar suficientemente diversificado y vas a sufrir esa bajada también por tu parte. De cualquier manera, comprando ETFs consigues estar directamente mucho más diversificado que comprando stocks o acciones en una sola compañía. La segunda estrategia que vamos a hablar era la estrategia para desmotivados. Esta estrategia es perfecta para esa gente que necesita ver resultados para que su motivación no decaiga y siga ahorrando e invirtiendo todos los meses. Cuando inviertes en bolsa comprando acciones, lo que estás haciendo es comprar una parte pequeña de esa empresa. Cada empresa puede decidir repartir los beneficios que obtiene entre los compradores de acciones. Puede decidir dar o no dividendos, qué porcentaje de los beneficios va a dar como dividendos, etc. Cosas muy importantes a tener en cuenta sobre las empresas que dan dividendos. Las empresas no tienen por qué mantener los dividendos en el tiempo. Esto lo pueden quitar en cualquier momento, no suelen hacerlo, pero en caso de crisis o de necesidades económicas pueden decidir quitar los dividendos. Otra cosa muy importante que tienes que tener en cuenta es que los dividendos al final son ingresos que recibes, con lo cual vas a tener que pagar impuestos sobre ellos. Además, por último, las empresas que generan dividendos, al estar repartiendo los beneficios en vez de reinvirtiendo todos los beneficios, suelen crecer menos. Su precio en bolsa al final suele subir mucho menos que las empresas que no reparten dividendos. Esta estrategia se puede combinar con la anterior, ya que hay varias ETFs que se concentran en empresas que generan dividendos altos, o puedes, por tu parte, utilizar la estrategia que vamos a ver a continuación, que es seleccionar las empresas que generan dividendos altos que más te gustan o interesan. Como hemos dicho, vamos a hablar de la tercera y última estrategia de este vídeo, que es la estrategia para motivados. En la estrategia para motivados vamos a hablar de lo que se conoce como stock picking, o traducido al español es simplemente seleccionar acciones. Esta última opción es la que requiere más tiempo por tu parte, sobre todo de estudio y de selección de distintos stocks. También es de todas las anteriores la que ejecutada correctamente te puede dar un beneficio mayor. Para poder seleccionar de forma efectiva las acciones que quieres comprar, vas a necesitar analizar la empresa que está poniendo en mercado esas acciones. Hay dos tipos de análisis principales que se utilizan en bolsa: análisis técnico y análisis fundamental. El análisis técnico estudia la evolución de una acción en el mercado para intentar predecir el valor que va a tener en el futuro. El análisis fundamental, por el otro lado, lo que busca es estudiar la empresa que está poniendo a venta esas acciones.
Para esto estudian los estados financieros, todos los tipos de informes que vienen desde esa empresa, futuros productos que tienen planificado poner a la venta, páginas web, etc. Una vez vistas estas 3 estrategias, la idea es que te pongas tú las pilas y pienses qué nivel de riesgo eres capaz de aceptar, cuánto tiempo quieres invertirle y que planifiques qué porcentaje también de tu dinero vas a querer dedicar a invertir en bolsa. Esto es muy importante para ser efectivo a la hora de invertir y no dejarte de llevar por las emociones. Imaginemos que de pronto el mercado empieza a subir muchísimo y empiezas a meter más dinero del que habías previsto y de pronto cae en picado. Eso no es una forma efectiva de invertir en bolsa. La idea es que te plantees exactamente cuál es el porcentaje máximo que quieres invertir en bolsa, en qué estrategia lo vas a hacer e intentar no dejarse llevar mucho por las emociones cuando el mercado sube y baja. Además, recordarte que estas estrategias no tienen por qué ser independientes unas de otras. Yo por mi parte hago una mezcla de las 3 en realidad. Pues con esto llegamos al final del vídeo. Espero que te haya gustado, que te haya sido de utilidad y sobre todo que te haya animado a empezar a invertir. ¡Hasta pronto! Some people live for the fortune. Some people live just for the fame.